24 de enero de 1939, una fecha que nadie de los que la vivió puede haber olvidado. Nicanor Parra escribió un poema precisamente recordando esa fecha, con el título de Terremoto de Chillán, 24 de enero de 1939, una fecha por cumplirse, un año más. Dice así el poema: que se levante el raudo viento azul de otoño, que aquí no pasa nada, que puramente todo. Chillán existe. En este recuerdo, Ciro, que vamos a hacer de tu experiencia en el terremoto de enero del 39, precisemos un poco más. ¿En qué lugar estabas cuando se produjo el terremoto? 24 de enero de 1939, 11:30 horas de la noche más o menos. ¿Y qué edad tenías? Bueno, estábamos en el campo, toda la familia estaba en el campo. Yo tenía 14 años, era un miembro de mi numerosa familia. Esa noche estábamos todos durmiendo, desde luego. Nosotros fuimos 8 hijos. Mi madre, ya viuda, porque mi padre murió muy joven, estaba en el campo, porque era época de vacaciones. Entonces, cuando viene el sacudón, escapamos todos, porque en la casa, esas casas de campo, que quedó en realidad el puro esqueleto de los pilares que la soportaban, pero era donde nos cobijábamos, y ella parecía, recuerdo, una gran gallina que empezó a gritar, porque todos subimos hacia el patio para escapar de la furia del terremoto, ya que la casa quedó toda en el suelo. Empezó a pasar revista a mi madre. Estábamos todos, excepto uno de mis hermanos. Cuando pasó un poco el terror,
ingresamos a la casa y ahí encontramos a un hermano que ahora ya está fallecido. Estaba sepultado, había caído sobre él un trozo de muralla que había empujado el catre en que dormía, que con sus fierros había perforado el piso. Entonces, la única herida que podía verse era un hilillo de sangre que corría de la nariz, y estaba inconsciente. Pero nos enloquecimos todos y finalmente también se sumó al grupo de la familia, que estaba, como digo, aterrado con el sacudón que habíamos tenido recién que soportar. Recuerdo una cosa increíble, que los sacudones nos empujaron a todos hacia el patio, hacia el potrero abierto, y había de visita un primo, recuerdo, que era un gigantón así campesino, y cruzó la pieza mientras temblaba y dijo: misericordia, diablo, mierda, hombre. Fue todo lo que quedó en la memoria. Después, en el patio, mi madre se rodeó de sus polluelos y estábamos ahí esperando con terror que pudiera seguir el fantasma del terremoto. Me imagino, Ciro, que esa noche fue muy complicada, porque a medianoche, con los temblores muy fuertes, tuvieron que armar un poco el lugar de dormir el resto de las horas, si es que lo hicieron. ¿Te acuerdas qué pasó? Sí, recuerdo que se instaló con las sábanas que se lograron rescatar o sacar bajo la tierra. Se armaron unos lugares para pernoctar, porque en la casa, como digo, quedó nada más que reducida a escombros, y después con eso se estableció una especie de campamento con todos los miembros de la familia bajo unos enormes castaños que estaban frente a la casa en el campo. ¿Cuántos eran más o menos? ¿Te acuerdas? Nosotros fuimos ocho hermanos, de los cuales fueron paulatinamente muriendo algunos, y actualmente quedamos 2 con vida. Pero en ese instante habían 8. Sí, 8. Más tu madre. 9. Y alguien más, el primo, el primo estaba de visita. Que estaba de visita, serían 10. Y una tía que también estaba en el campo con nosotros. Bueno, pasaron la noche. ¿Qué siguió después? Bueno, después ya retornó un poco la normalidad, la calma que se dio. Mi madre fue llamando uno por uno y tranquilizándolos, haciéndolos retornar a la normalidad, porque estábamos todos locos, perdidos en el polvo, y uno no podía mantenerse de pie. Fíjate que eran tan fuertes los sacudones que yo me acuerdo que caí de rodillas, y bueno, y mis hermanos se sacudieron también, porque el sacudón, los temblores continuaron durante un rato. Era simplemente infernal. Ahí tuvimos que permanecer un tiempo en el campo antes de volver a Chillán, que es donde teníamos nuestra residencia. Mi padre había fallecido mucho antes porque era hombre de campo, y ahora retomábamos la vida en la ciudad cuando volvimos a Chillán.
Pero la vuelta a Chillán fue de inmediato o al día siguiente o pasaron algunos días. ¿Tú tuviste alguna actividad antes? Sí, recuerdo que fui, no sé por qué, pero mi madre me distinguió con eso, con una misión que al mismo tiempo que asustar me llenaba de satisfacción porque me permitía regresar a Chillán. Mi madre dijo, tú eres el indicado para que viajes a Chillán, porque se había corrido el rumor de que la ciudad la iban a incendiar porque se estaban produciendo problemas sanitarios y que estaban muriendo personas aterradas y afectadas por epidemias. Y saqueos también. De todos saqueos, porque llegaron ahí, tuvieron que declarar después el control ya militar, porque andaban arrancando cosas terribles de los dedos de las mujeres cortados para arrancar las sortijas. Y ahí mi primera actividad, a raíz del terremoto, 3, 4, 5 días después, me trasladé a Chillán. Ahora, ¿cómo llegué a Chillán? No recuerdo, pero fue brincando, saltando, pidiendo auxilio, qué sé yo, metido en un caballo. Llegué a Chillán, me alojé en el convento de San Francisco, que es donde teníamos nuestra casa. Frente a ese convento, la casa nuestra en Chillán estaba situada ahí, y me dieron alimento y hospedaje por un día o dos. Pero ya estaba establecida, el regimiento se había trasladado a la plaza que estaba en la plaza de San Francisco, justamente frente a la plaza de San Francisco, queda en la calle Vega de Saldía con Sargento Aldea. Exacto. Y tú vivías frente a al convento por calle Vega de Saldía. Por calle Vega de Saldía. Y el ejército habría tomado ubicación en la plaza. En la plaza, ahí habían armado unos hospitales de emergencia. Ahora, si dormiste en el convento, significa que el convento no cayó. No. Lo que cayó fue la torre de la iglesia, que era una torre imponente que se precipitó y quedó como sentada sobre la construcción, que era puro cemento, y que es la que continúa en este momento. La que continúa, exactamente. Ahora, bueno, pudiste dormir, pudiste comprobar que la casa estaba habitable, por lo menos para poder volver a ubicarse desde el campo a la casa. Así es, a la casa, porque la casa no había quedado sola, había quedado a cargo de un señor que era sargento del regimiento y vecino nuestro, y con su esposa y sus 2 hijos quedaron cuidando nuestra casa, mientras todos estábamos en el campo. Ellos quedaron al cuidado de esa casa, de la casa de Chillán. Así que todo ese movimiento que se produjo fue consecuencia terrible de ese terremoto, que es un fenómeno. La ciudad desapareció. Dijeron que le iban a prender fuego, no, mentira, no había que incendiar porque estaba todo en el suelo derrumbado. La calle de la acera, es decir, la construcción de un costado de la calle se cruzó con la del frente, así que quedaron montones de escombros y muchos muertos y heridos. Ciro, antes de tocar el aporte de los países y de gente amiga que favoreció a Chillán y a sus habitantes,
Tú dormiste en el convento en Chillán, después de llegar desde el campo. Me imagino que estarías un par de días en Chillán y volviste a darle cuenta a tu madre del viaje que habías realizado. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, efectivamente tuve que cumplir la misión que me encomendó mi madre y prepararme para regresar a Chillán, al campo. Del convento me facilitaron la llegada al fondo Los Guindos, que era, no sé qué será de ello, pero en esa época era el fondo la congregación franciscana. Eso quedaba como 10 kilómetros de Chillán más o menos. Exacto. ¿Ya? Ahí en el fondo los Guindos, ahí pernocté también una noche y al día siguiente me dijeron, bueno, si tú tienes que regresar al campo, ocupa este caballo. Te facilitamos este caballo. Así que, estupendo, ya me lo equiparon, me prepararon bien y me despedí de ellos y agradecido desde luego del hospedaje que me habían dado. Pero advertí que el caballo cojeaba visiblemente, estaba enfermo el pobrecito. Bajé del caballo, lo até, lo afirmé a un poste y sin decir agua va, me mandé cambiar camino con destino al campo. Pero tuviste que caminar bastante. Me fui caminando todo ese trecho desde el fondo Los Guindos hasta el fondo Roblería, que era el nuestro, que quedaba entre Coihueco y Pinto. O sea, estamos hablando fácilmente de unos 20 kilómetros más. Así es. Yo me acuerdo que me metí entre medio de potreros para cortar camino y preguntando luego, sin saber por dónde llegar a mi casa, al campo. Así que tenía que preguntar, ¿cómo llego aquí? ¿Qué camino tomar? ¿Por dónde voy? Fue una cosa angustiante, pero que se cumplió con éxito porque llegué felizmente con la noticia a mi madre y a toda mi familia de que era mentira que iban a incendiar y a botar toda la ciudad de Chillán. La nuestra estaba, la casa quedó desde luego en el suelo también, pero no había riesgo de que la demolieran o que la incendiaran o que la destruyeran totalmente. Así que después nos reubicamos en esa casa. Veo, mi querido Ciro, que ha quedado impactado usted con fotos del terremoto que le hemos presentado. ¿Qué experiencia tienes tú de los días inmediatos al terremoto, pero estando ya en Chillán? Bueno, ahí en la plaza de San Francisco se estableció un hospital de campaña. Ahí funcionó, pero ininterrumpidamente, la atención de heridos y en algunos casos muertos, en fin, porque los militares se instalaron ahí, levantaron como digo, un hospital de campaña
para atender a los más necesitados. Y para consolar, me imagino. Y para controlar, porque se declaró como estado de sitio en la ciudad, y en las noches casi ininterrumpidamente se sentían balazos, porque los afanados, los interesados en lo que ocurría en la ciudad, pasaron a apropiarse de lo que podían, de anillos, de joyas o relojes, todo era objeto de robo, y muchas manos quedaron truncas porque los ladrones cortaron los dedos, cortaron las manos para apoderarse de todo lo que podía ser útil. Así que en las noches se sentían permanentemente balazos de personal militar que andaba haciendo un paseo por el sector céntrico de la ciudad, o mejor que no había centro ni nada porque todo era un derrumbe, así que estaban ellos vigilando diferentes sectores de la ciudad que estaba posible de caminar, digamos. Claro, porque era casi imposible caminar un trecho muy largo, porque eran puros montones de escombros lo que se ve. Y él era construido con una, es decir, el acceso a la platea era por una gran explanada que era de cemento, y ahí fíjate que eso, con el terremoto se derrumbó toda la plancha de cemento esa. Como quien dice, la gran losa que había ahí. La losa esa quedó aplastando a todos claro, la gente que estaba en la función, porque el teatro estaba en funciones a esa hora, a las 11 y tanto de la noche, estaba en función. Entonces el cemento ese que se derrumbó cayó plano sobre la gente que venía saliendo de la platea, arrancando del terremoto. Murieron muchos ahí. Murieron muchos, creo que algo 20 o 30, no sé cuántas personas que quedaron sepultadas en el teatro, en la entrada del teatro, porque reventadas por la plancha de cemento esa que había. Y ahí había, lo pavoroso era que manos quedaron aplastadas, o mejor dicho, cuerpos aplastados, y los brazos y las manos como tratando de alcanzar a salir, pero los atrapó la plancha de cemento esa que era el acceso al gran teatro central que había en la ciudad. Era pavoroso eso. Tú mencionas con mucho dramatismo esas manos que se ven saliendo de la losa del teatro central como buscando la posibilidad de vida. ¿Hay alguna expresión humana que indique que Chillán Nous quedó vencido en esa terrible noche del 24 de enero de 1939? Sí, se fue recuperando heroicamente esa ciudad, porque después de haber quedado barrida por la desgracia y por el terremoto, ha empezado, y actualmente lo es, ya revivida y ordenada como una ciudad pujante, llena de buenos propósitos de superación, y por eso seguimos muy vinculados a esa ciudad donde quedaron miles de personas muertas, pero también quedaron decenas de personas dispuestas a levantar de los escombros a su ciudad natal. Y eso es el esfuerzo que ha llegado
a través de los años con lo mejor del ser humano, la generosidad, el entusiasmo, el optimismo, y haciendo de tripas corazón, como se dice, y así llegando a la época actual, donde la ciudad revive y recuerda lo que constituyó su gran tragedia, pero al mismo tiempo su gran prueba de desarrollo y de crecimiento. Chillán en cada gancho de lirio vibra como la espada abierta de la noche sombría. Que se levante entonces como una bestia el día, que aquí toda una llama, que aquí nada ceniza, como se levante el fuego como un caballo de oro, que aquí no pasa nada, que puramente todo. Nicanor